Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta. Si son de los que vibran con las producciones turcas, de esas historias que te atrapan hasta el último segundo y te hacen sentir las emociones de los personajes como propias, y si además disfrutan de esos dramas que se extienden más allá de la pantalla, sumergiéndose en la vida real de sus protagonistas, entonces este vídeo ha sido creado pensando especialmente en ustedes. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando con fuerza en todos los círculos, que ha alimentado un verdadero torbellino de especulaciones y, para ser sinceros, que ha desatado pasiones y debates apasionados, el tan comentado y mediático escándalo Hande y Kerem, el triángulo amoroso que desata pasiones. Prepárense porque nos adentraremos en esta compleja trama paso a paso, analizando cada detalle, explorando las reacciones y desentrañando todo lo que rodea a esta controversial situación que ha mantenido a medio mundo en vilo. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este fascinante, aunque a veces doloroso, relato, les invito de corazón, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí en esta comunidad nos dedicamos a traerles siempre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos que van más allá de lo superficial y, en definitiva, todo lo que ustedes, nuestros queridos seguidores, aman de sus series y celebridades favoritas. Su apoyo constante y su entusiasmo son la chispa que nos motiva a seguir creando contenido increíble y a mantener viva esta pasión por compartir historias. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y entremos de lleno en materia. La industria del entretenimiento turco, reconocida a nivel mundial por la intensidad de sus telenovelas y el carisma arrollador de sus actores, es un terreno fértil para que las historias que vemos en pantalla traspasen la ficción y se entrelacen de manera inseparable con la vida real de sus protagonistas. Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos de los nombres más resonantes, queridos y admirados no solo en Turquía, sino en un escenario internacional que los ha acogido con los brazos abiertos. Su química en pantalla, esa conexión casi eléctrica que destilaron en la exitosa serie Senkalkam, fue simplemente innegable. Se convirtió en un fenómeno global, un éxito rotundo que trascendió fronteras y conquistó corazones en decenas de países. Fuimos testigos privilegiados de cómo Serkan y Eda, sus personajes, pasaban de una relación forzada por las circunstancias a un amor arrollador y verdadero. Y esa chispa que transmitían, esa intensidad que se reflejaba en sus miradas, era tan palpable que casi se podía tocar. Sin embargo, el amor que nació en las pantallas, alimentado por guiones apasionados y actuaciones convincentes, parecía haber traspasado la ficción para convertirse en una relación real y duradera. Durante un tiempo considerable, Hande y Kerem fueron, sin lugar a dudas, la pareja dorada de Turquía. Se convirtieron en un deleite para los fanáticos, quienes seguían con devoción cada uno de sus pasos, tanto en los eventos públicos y alfombras rojas como en la intimidad de sus redes sociales. Compartían momentos que parecían sacados de un cuento de hadas, viajes exóticos, gestos románticos y una complicidad que cautivaba a sus seguidores, quienes veían en ellos la personificación del amor ideal. Parecía que la magia del Love is in the air había encontrado su más bello reflejo en la vida real. Los rumores de romance alimentados por sus interacciones públicas, los reportajes de la prensa y los sutiles guiños en redes sociales comenzaron a circular con una fuerza imparable. Y aunque al principio intentaron mantener un perfil bajo, preservando su intimidad ante la voraz curiosidad del público y los medios, con el tiempo se hizo cada vez más evidente que lo suyo era mucho más que una simple amistad. La admiración mutua, el respeto profesional que se profesaban y, sobre todo, una atracción genuina e innegable, los unieron de una manera profunda y especial. Pero como en toda buena historia, especialmente una que involucra el fascinante, pero a veces complicado, mundo de las celebridades y sus relaciones personales, siempre hay giros inesperados que sacuden los cimientos. Y es precisamente en ese punto donde entra en juego el supuesto triángulo amoroso, que ha causado tanto revuelo y ha desatado la tormenta mediática. El nombre que ha sonado con más fuerza y persistencia en este contexto, el de la figura que supuestamente ha agitado las aguas, es el de Hande Yılmaz, una conocida influencer y, lo que añade un matiz crucial a la historia, expareja de Kerem Bürsin. Según los rumores que han circulado profusamente y que se han convertido en el motor principal de este escándalo, Hande Yılmaz habría intentado activamente recuperar su relación con Kerem mientras éste mantenía su romance con Hande Erçel. Es de vital importancia recalcar que hasta el momento, la mayor parte de esta información se basa en especulaciones de la prensa rosa y de los medios de entretenimiento. No contamos con confirmaciones oficiales directas ni de Hande Erçel, ni de Kerem Bürsin, ni tampoco de Hande Yılmaz al respecto.
La verdad, como suele suceder en estos casos, permanece en la esfera de lo privado. Imaginen por un momento la presión a la que estos jóvenes artistas se han visto sometidos. Una relación pública que se convierte en el foco de atención mundial, dos actores con carreras en pleno ascenso meteórico, y en medio de todo este torbellino, supuestas tensiones, celos y la presencia de terceros en discordia. Las redes sociales se transformaron de la noche a la mañana en un campo de batalla digital donde se libraban guerras de teorías, se vertían comentarios apasionados y se compartían opiniones a menudo enfrentadas. Por un lado, estaban los fervientes y leales defensores de la pareja Hande Kerem, quienes desestimaban categóricamente cualquier posibilidad de que su relación estuviera en peligro, y no dudaban en acusar a la prensa de inventar chismes y rumores malintencionados con el único fin de generar audiencia y titulares. Por otro lado, se encontraba un segmento del público que, para qué negarlo, se deleitaba con el drama, analizando meticulosamente cada publicación, cada me gusta, cada ausencia en eventos públicos, buscando desesperadamente indicios de conflictos, tensiones o rupturas inminentes. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias y dispuestos a explotar cualquier noticia que generara interés, no tardaron en sacar a relucir la historia y darle un tratamiento intensivo. Se publicaron incontables artículos, se realizaron entrevistas y se crearon debates acalorados en programas de televisión dedicados al mundo del corazón. Se hablaba abiertamente de celos desatados, de intervenciones externas, de una auténtica lucha por el corazón del popular Kerem Bürsin. Y en medio de este caos mediático las dos Hans, sus nombres unidos por el drama, se encontraban de alguna manera en el epicentro de la atención pública, a menudo optando por un silencio estratégico, sin pronunciarse directamente sobre los rumores más escandalosos y polémicos. ¿Y cómo reaccionaron Hande Erçel y Kerem Bürsin ante este implacable torbellino de especulaciones y rumores? Bueno, su estrategia inicial fue en gran medida el silencio y la discreción. Cuando se les cuestionaba directamente sobre Hande Yılmaz o sobre supuestos problemas que pudieran estar afectando su relación, solían responder de manera evasiva, redirigiendo la conversación hacia su trabajo, sus proyectos profesionales o la profunda admiración mutua que se profesaban. Sin embargo, el tiempo, implacable y a menudo revelador, pasó, y la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin finalmente llegó a su fin. Y es precisamente en este punto donde la interpretación del supuesto triángulo amoroso se vuelve aún más compleja, y para muchos, se vislumbra una especie de confirmación tácita. Tras la ruptura, los rumores sobre la supuesta influencia de Hande Yılmaz en el desenlace de la relación se intensificaron aún más. Se decía con insistencia que Kerem había vuelto a tener contacto con ella, que las conversaciones se habían reanudado e incluso que la posibilidad de una reconciliación entre ellos estaba sobre la mesa, alimentando aún más la narrativa del triángulo amoroso. Por su parte, Hande Erçel, demostrando una notable fortaleza y resiliencia, continuó con su exitosa carrera, enfocándose en proyectos personales que la apasionaban y fortaleciendo su marca personal, proyectando una imagen de independencia y profesionalismo inquebrantable. Lo que está claro y es innegable es que este supuesto triángulo amoroso ha tenido un impacto significativo, no solo en la esfera pública, sino también en la percepción que el público tiene de los involucrados. Ha abierto un debate importante sobre la ética de la prensa del corazón, sobre los límites de la privacidad de las celebridades y sobre cómo la opinión pública, a menudo impulsada por rumores, puede ejercer una influencia considerable en las relaciones personales. Para algunos, esta historia se presentó como una prueba de fuego, un desafío que la relación de Hande y Kerem finalmente no pudo superar. Para otros, sin embargo, fue simplemente una noticia sensacionalista que se magnificó sin tener un fundamento real sólido, un producto más del circo mediático. Analicemos un poco más la dinámica que se desprendió de esta situación. Si realmente existió una intervención, un intento de influir por parte de Hande Yılmaz, ¿qué nos dice eso sobre la complejidad de las relaciones humanas en general? Nos habla de los lazos que a veces persisten a pesar del tiempo y las circunstancias, de las influencias del pasado que pueden resurgir y de la fragilidad de las nuevas conexiones frente a las antiguas. Pero, sobre todo, nos subraya la importancia fundamental de tomar decisiones claras, de establecer límites firmes y de respetar los caminos que cada persona elige, tanto en el amor como en la vida. Por otro lado, ¿cómo se las arregla un artista, una figura pública de la talla de Hande y Kerem, para manejar la inmensa presión mediática cuando su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público y la opinión de miles de personas? Hande Erçel y Kerem Bürsin, al ser figuras tan reconocidas y admiradas, están, en cierta medida,
acostumbrados a las cámaras, a los flashes, a las preguntas y a la atención constante. Sin embargo, lidiar con rumores de infidelidad, de terceros en discordia que interfieren en su relación, de rupturas amorosas provocadas por presiones externas, eso es un nivel de presión completamente diferente y mucho más desgastante. Su capacidad para mantener la compostura, al menos en el ámbito público, y para centrarse en su trabajo a pesar de las turbulencias personales, es, sin duda, digna de admiración y respeto. Es interesante y a la vez revelador observar cómo la audiencia y los fanáticos reaccionan ante este tipo de historias. En muchas ocasiones, los fans se vuelven increíblemente protectores con sus ídolos, defendiéndolos a capa y espada de cualquier crítica, rumor o ataque. Y en otras circunstancias se transforman en verdaderos detectives desenterrando pistas, buscando confirmaciones y alimentando el ciclo de los chismes. Este fenómeno, si bien a veces puede resultar un poco invasivo y cruzar líneas, refleja la profunda conexión emocional que los espectadores llegan a sentir con los personajes que interpretan sus actores favoritos y, por extensión, con las personas detrás de ellos. La serie Senkalkam nos regaló momentos de pura magia televisiva. Nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de alcanzar la felicidad incluso en las circunstancias más adversas y complicadas. Y creo firmemente que, en parte, esa conexión tan especial que creamos con los personajes de Serkan y Eda se extendió de manera casi natural a la vida real de los actores que les daban vida. Cuando las cosas comenzaron a complicarse en su relación, se sintió para muchos como si parte de esa mágica ilusión se viera amenazada o incluso rota. Ahora bien, es crucial y fundamental recordar, y tener siempre presente que hasta ahora hemos estado hablando de rumores, de especulaciones, de lo que se ha dicho y se ha rumoreado en los medios. La verdad completa y absoluta sobre los motivos exactos de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el papel preciso que Hande Yılmaz pudo haber jugado en todo este entramado, solo la conocen ellos tres. Los medios de comunicación y nosotros, como espectadores y analistas de estas historias, solo tenemos acceso a la información que se filtra, a los comentarios que se hacen públicos, a las imágenes que se capturan y a las interpretaciones que podemos realizar a partir de estos fragmentos. Sin embargo, incluso si todo este relato se basa en especulaciones, el simple hecho de que una historia así genere tanto interés, tanto debate y tantas opiniones encontradas dice mucho sobre nuestra intrínseca fascinación por el mundo del espectáculo, por el brillo de las alfombras rojas y, sobre todo, por las vidas privadas de las personas que admiramos y a las que elevamos a la categoría de ídolos. Nos atrae el drama, nos intriga el misterio que envuelve a las celebridades, y nos gusta, casi de forma instintiva, desentrañar las historias, incluso aquellas que nos llegan de forma fragmentada, incompleta y a veces contradictoria. ¿Qué podemos aprender, en última instancia, de este polémico escándalo? Quizás la importancia vital de la comunicación clara, honesta y directa en todas las relaciones, tanto en las que se desarrollan en la esfera pública como en las que pertenecen al ámbito privado. Quizás la fortaleza interior y la resiliencia que se necesitan para mantenerse firme, para no derrumbarse ante las adversidades, los ataques y los rumores constantes. Y definitivamente esta historia nos recuerda de forma contundente que la vida real de las celebridades, por muy glamurosa, envidiable y perfecta que parezca desde fuera, también está plagada de desafíos, de complejidades, de dolor y de momentos difíciles, al igual que la vida de cualquier otra persona. En resumen, el escándalo Hande y Kerem, el triángulo amoroso que desata pasiones, se nutre principalmente de los intensos rumores que sugieren que Hande Yılmaz, la expareja de Kerem Bürsin, intervino de manera activa en la relación que Kerem mantenía con Hande Erçel, lo que supuestamente contribuyó de forma significativa a su eventual y dolorosa ruptura. Esta historia ha sido cubierta extensamente por la prensa turca, generando un debate apasionado y prolongado entre los fanáticos más acérrimos y el público en general. Espero de corazón que este análisis detallado les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya ayudado a comprender mejor la magnitud, las diferentes facetas y las complejidades de este tema tan sonado. Me encantaría saber su sincera opinión al respecto. ¿Creen ustedes que Hande Yılmaz tuvo realmente un papel importante en la ruptura? ¿Cómo creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin manejaron la inmensa presión mediática a la que estuvieron expuestos? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección correspondiente. Me encanta leer sus perspectivas, sus análisis y debatir amigablemente con cada uno de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, y si desean seguir viendo más contenido similar, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus contactos, con quienes también sean fervientes fans de Hande Erçel, de Kerem Bürsin o del fascinante mundo del entretenimiento turco. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía por el mundo de los escándalos, las pasiones y las historias que nos cautivan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.